Vamos a hablar hoy, en esta tesela, del Estado de Derecho. Naturalmente es un asunto, el Estado de Derecho, muy abundante, que de ningún modo puede pretenderse encontrar, ¿verdad?, una perspectiva adecuada en este poco tiempo que vamos a dedicarle, o que podemos dedicarle. Pero sí me voy a atener a un aspecto esencial del Estado de Derecho, sobre todo en el contexto de la política española actual. Y por extensión, claro, las demás políticas, pero vamos, con la española es la que tenemos más a mano y la que se presta perfectamente a este tipo de análisis que vamos a hacer. Todo el mundo sabe que la noción de Estado de Derecho, como tal concepto, diríamos, técnico, pues tiene una génesis germánica, que algunos remontan a Kant, a Hegel, pero sobre todo a von Moll, pues allí por los años veintitantos, que era un jurista y un político del Estado de Wittenberg, y que escribió un libro sobre el Estado de Derecho. Y posteriormente, pues el Estado de Derecho, aunque el Estado de Derecho tal como lo entendía, el Staatsrecht tal como lo entendía von Moll, pues tenía bastante poco que ver con lo que hoy entendemos por Estado de Derecho. Eso también es verdad, porque el Estado de Derecho de von Moll se oponía sobre todo al Estado puramente formal y el Estado policía, ¿verdad?, de Kant, Estado policía que no tiene que confundirse con el Estado gendarme, porque por policía se entiende, incluso en español, como se puede leer en Covarrubias, por ejemplo, la policía, la comisión de policía es una comisión de las ciudades o del Estado encargada, pues, del ornato, de la limpieza, de los hospitales de cada ciudad, etcétera. Es decir, de asuntos que hoy llamaríamos del estado de bienestar, más o menos, frente a la actitud de Kant, que reducía al Estado estrictamente al aspecto jurídico y por consiguiente al Estado gendarme realmente, al mantenimiento del orden y del cumplimiento de los contratos, etcétera, y en cambio dejaba fuera de las competencias del Estado pues todo lo que se le puede llamar policía o estado de bienestar o estado social de derecho, etcétera. Pero vamos, al margen de estas cuestiones, lo que sí es importante es advertir cómo el concepto de Estado de Derecho empieza a tomar cuerpo precisamente en los años veintitantos, casi a la época del nazismo. Parece que fue el año 29, un famoso artículo de Haller en donde más o menos se contrapone el Estado de Derecho a la dictadura. Dice, está Recht o de dictadura, es decir, Estado de Derecho o dictadura. Y curiosamente también las obras más importantes en la historia, diríamos, académica o bibliográfica del concepto de Estado de Derecho son obras del fascismo, precisamente, del fascismo italiano, Panunzio, y del nazismo alemán, Lange, de manera que con sus obras de Estado de Derecho. Y entonces esta tradición de los años 30 y 32, 33, que son cuando aparecen estas obras, se vuelve otra vez a renovar con motivo de la Segunda Guerra Mundial, la final de la Segunda Guerra Mundial, y entonces la idea de Estado de Derecho, hay unas discusiones enormes, claro, en todos los sitios, sobre todo en Alemania, la famosa discusión entre Hofer y otros muy variados, ¿verdad? Que Abendroth, es de los más conocidos, los más citados, se leyó mucho en España y se discutió en la época de la transición, hasta que llegamos al concepto de Estado de Derecho de la Constitución del 68, que estuvo inspirada muy directamente por esas tradiciones y en donde se insistió sobre todo en el componente del Estado social de derecho ligado a algunos con la democracia, ligándolo con la democracia. De manera que la idea de Estado de Derecho pues prácticamente se convirtió en una doctrina oficial en donde el Estado es Estado de Derecho
y eso solamente entonces es verdaderamente Estado porque tiene una Constitución que está aprobada o que emana de la soberanía popular y en la cual los tres poderes clásicos que se atribuyen a Montesquieu que están reconocidos, la independencia de los poderes, etcétera, etcétera. Y además al Estado se le incorpora la condición democrática, naturalmente, para que pueda inspirar o emanar de ella la Constitución de un modo democrático. Y además esta Constitución pues debe implicar cuestiones sociales, por eso la fórmula más seguida en la Constitución del 78 en España es Estado social y democrático de derecho, toda esta combinación o sucesión de determinaciones. Pues bien, la cuestión que vamos a plantear aquí es simplemente la siguiente. ¿Por qué el Estado de Derecho se considera como un avance definitivo y un cambio revolucionario, diríamos, del concepto de Estado tradicional, de Estado, por ejemplo, del antiguo régimen, de Estado estamental o lo que fuera? ¿Por qué el Estado de Derecho se considera como el verdadero concepto de Estado actual? Hasta el punto de que parece, y esto sobre todo se ha visto claramente en España con motivo de los actos del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, en donde hay una Constitución, naturalmente, que más o menos fija la definición, los límites, las directrices del Estado, etc. Entonces, ¿por qué se han encarecido y se encarecen constantemente que la Constitución de Cádiz significó ya en España un verdadero Estado de Derecho frente al antiguo régimen, el equivalente español de la Revolución Francesa? ¿Y por qué se insiste en el Estado de Derecho frente al antiguo régimen y se considera a la Constitución del 78 como el desarrollo y mejora de la Constitución del 12 como Estado de Derecho? Este es el enigma, puesto que este es el problema que a mí me parece que siempre hay que plantear, porque de hecho, no digo que teóricamente o verbalmente después pues las cosas no sean tan claras, pero de hecho se saca la impresión de que el otro Estado de Derecho sirve de criterio para diferenciar un Estado actual, diríamos un Estado democrático, moderno, social, etcétera, de los Estados antiguos, del antiguo régimen, medievales o todavía de la edad antigua, en donde en lugar de Estado habría que hablar de otro tipo de organizaciones que no son propiamente estatales. Es decir, ¿a qué se debe esta importancia que se da al Estado de Derecho? Porque los demás también son Estados de Derecho. Es decir, en cierto modo, y es una tesis que hemos defendido varias veces, hablar de Estado de Derecho es una redundancia porque todo Estado es Estado de Derecho. Precisamente si la institución del Estado, política, se considera tal como distinta de otras organizaciones sociales que son preestatales, ¿verdad? Por ejemplo, todo el capítulo de las jefaturas preestatales, pues no son estados porque no hay un derecho, y en gran parte no lo hay, en gran parte o como condición necesaria, aunque no es suficiente porque no está todavía el lenguaje escrito. Y cuando no hay lenguaje ni escrito ni verbal, ni siquiera hay Estado, ni de derecho ni no de derecho, a pesar de que algunos etólogos sostienen vagamente que hay organizaciones tribales o grupales de chimpancés o de orangutanes, sobre todo de chimpancés, que más o menos se aproximan a la forma de una organización política. Bien. Sin embargo, a pesar de que no tienen lenguaje hablado, la condición del lenguaje escrito parece esencial al Estado, primero, no solamente porque el lenguaje escrito es un indicio de la civilización, en la tradición de Morgan, de los clásicos de la antropología, y el lenguaje escrito, por tanto, es el lenguaje de la civilización, es decir, de la ciudad, de la civitas, del Estado, en una palabra, sino porque al estar fijadas las normas que de hecho toda sociedad tiene, toda sociedad humana tiene, institucionales, al estar fijadas ya por escrito, esto quiere decir que hay una posibilidad de que esas normas trasciendan a la inmediata generación, de que se mantengan durante varias generaciones, que es uno de los criterios más objetivos de la institucionalización,
y de que sean además soportadas o mantenidas por una autoridad que tiene la capacidad de mantenerlas y de precisarlas, cosa que no ocurre propiamente con las normas que están simplemente verbalizadas o aprendidas de memoria, pero que de ninguna manera tienen esta precisión y esta amplitud que puede tener unas normas escritas como las que vemos ya de algún modo, pues sin remontarnos al 1700 a.C. con el Código de Hammurabi, pues basta citarlos para nuestros efectos, pues que se a las 12 tablas en Roma, a las constituciones medievales, por ejemplo españolas, las partidas de Alfonso el Sabio y así sucesivamente. Es decir, entonces, habiendo en España concretamente, y sin negar la presencia de estos códigos en otros estados actuales, habiendo en España tanta tradición histórica, jurídica y política de leyes, de partidas, de leyes que no son puramente jurídicas, sino que están envueltas necesariamente en disposiciones reales, etcétera, habiendo una tradición tan amplia también de doctrina política y jurídica, como pueda ser, sobre todo en España, pues los que han fundado el derecho internacional, el padre Suárez, Francisco Suárez principalmente, y Vitoria, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué entonces se encarece el Estado de Derecho? ¿Qué se quiere decir con el Estado de Derecho? Es decir, ¿qué novedad encuentran en el Estado de Derecho? Bien, y sobre todo la cuestión que yo quiero plantear es la siguiente. ¿Cuál es pragmáticamente, verdad? ¿Cuál es pragmáticamente la función de este concepto del Estado de Derecho como un instrumento realmente nuevo con respecto a lo anterior? Esa es la cuestión que a mí me parece necesario plantear. Claro, porque se suele argumentar, no es que el Estado de Derecho no hay que confundirlo con el Estado legal, que en los estados históricos hay leyes, sin duda, pero estas leyes o bien proceden de la autoridad religiosa, de los sacerdotes, del emperador sacerdote, el caso de Hammurabi, etcétera, o de los egipcios, pero son leyes, son normas inspiradas por ejemplo, por el dios de turno, ¿verdad? Pero aquí se trata de un Estado de derecho, porque el derecho procede de la soberanía nacional y del pueblo, y por tanto ahí está donde la ley está legitimada, y la distinción de Estado legal y Estado de derecho. Distinción esta, a mi juicio, muy débil, porque es suponer que solamente la racionalidad política y jurídica aparece con el Estado de Derecho tal como se define actualmente, y que el Estado, pues qué sé yo, el Estado de Alfonso VI, de Alfonso X, etcétera, pues, o el Estado de Eurico, me refiero al Código de Eurico, etcétera, pues que no eran racionales. Y claro, esto ya es mucho suponer, porque entonces es, a mi juicio, la tautología o la petición de principio de definir lo que es racional simplemente a medida de lo que nosotros entendemos en nuestro tiempo por racional. Pero naturalmente la racionalidad es un concepto histórico que va evolucionando y además que no está definido sencillamente. Racional es simplemente un modo que se suele oponer a la Iglesia, claro, a todo el derecho canónico, a la ciudad de Dios de San Agustín, pero esos son como si la ciudad de Dios de San Agustín no fuese también racional. Es decir, o bien, dicho de otra manera todavía más directa, como si aquellos ordenamientos jurídicos que se suponen que han sido recibidos por revelación de un espíritu superior, como si realmente hubieran sido recibidos de un espíritu superior. Es decir, como si la revelación hubiera sido real, como si Hammurabi hubiera recibido su inspiración, ¿verdad? O el rey Numa, ¿verdad? Hubiera recibido su inspiración de la ninfa Egeria. Naturalmente, desde un punto de vista materialista, ni hay ninfa Egeria, ni hay un dios relevante. Y por tanto, quien está inspirando esas leyes es tan racional como el que no, y todavía más racional, si quiere, si en la racionalidad se incluye la astucia, por ejemplo, de atribuir a los dioses pues lo que él mismo, o el grupo, o la élite que dirige la sociedad en cuestión está dictando.
De manera que entonces la idea de la contraposición entre lo racional y lo revelado, a mi juicio, es una oposición totalmente ingenua por parte de quienes no creen efectivamente que haya posibilidad de relaciones racionales. De otra manera, lo que llamamos instancias sobrenaturales, pues no son sobrenaturales, son tan racionales como otra cualquiera, aunque en un régimen y una sociedad distinta. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿cuál es la función que puede tener la idea de Estado de Derecho como una idea que es necesaria hasta cierto punto, ¿verdad?, en nuestra sociedad? ¿Y de dónde ha procedido esta idea? Naturalmente se dice, no, esta idea, la idea de Estado de Derecho procede del pueblo, pero siempre el pueblo, tal como se ha utilizado, y no tenemos tiempo aquí de analizar estas cuestiones, la idea del pueblo como fuente de la Constitución es una idea tan oscura y tan difícil como puede ser la idea de la Constitución como revelada por Dios. Es decir, no sabemos bien quién es el pueblo, y además ese pueblo que hace la Constitución a través de sus representantes y la consolida y la transforma, etcétera, pues es un concepto completamente oscuro, pero aquí no vamos a entrar en este asunto. El asunto al cual quiero yo ceñirme es simplemente este: ¿cuáles las razones pragmáticas que llevan a considerar al Estado de Derecho como una de las claves completamente de nuestra Constitución? ¿Cuál es el fundamento de esta idea? Pues bien, a mi juicio, una de estas razones podría ser la siguiente: una suerte de connivencia explícita o implícita y calculada o resultante simplemente entre el llamado poder ejecutivo y el llamado poder judicial. Supuesto un Estado en donde exista una Constitución, es decir, donde teóricamente están fijadas la ley de leyes, de suerte que el poder judicial tiene como misión pues interpretar estas leyes a cada caso particular que se va produciendo, y entonces los jueces son los encargados de aplicar la Constitución a cada caso y de resolver los problemas que se plantean dentro de la Constitución. Y mientras que el Ejecutivo tiene la misión, pues naturalmente, de ir decretando o determinando las decisiones estrictamente políticas, que naturalmente son decisiones que se mantienen a otro nivel que el del Estado de Derecho, que el Poder Legislativo. Entonces, según esto, la función pragmática del Estado de Derecho podría definirse así: una suerte de delegación, por así decir, implícita, ¿no? Delegación implícita, que por lo menos de atribuciones históricas heredadas que el Ejecutivo tenía y que tuvo hasta hace muy poco tiempo y que sigue teniendo, pero en fin, de atribuciones de decisiones concretas propias del Poder Ejecutivo. Incluso, por ejemplo, para llegar al límite extremo, el Ejecutivo, en cuanto declara la guerra, declaración de guerra, aunque sea con la aprobación del Legislativo o con el consentimiento de las Cortes. Entonces, pero no hace falta llegar a los casos extremos, sino simplemente a la intervención, por ejemplo, la intervención del Estado, pues ante un problema político interno, como puede ser la secesión de una región o de una autonomía que decimos hoy. Entonces, ante una situación de rebelión de una provincia del Estado o de una región del Estado, de rebelión clara, abierta, por ejemplo, en donde esta región en cuestión se niega a pagar los tributos exigidos, etcétera, entonces el Ejecutivo es al que le corresponde intervenir inmediatamente ante esta cuestión por medio del Poder Ejecutivo y concretamente del Ejército. Naturalmente, estas decisiones del Ejecutivo pues no corresponden propiamente al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, porque son decisiones contingentes que dependen del curso de los acontecimientos. Pues bien, la situación sería la siguiente: el Ejecutivo, con el fin de no comprometerse demasiado, de quedar un poco salvaguardado de las reacciones
que pudiera suscitar sus intervenciones políticas, estrictamente políticas, delega, por así decirlo, o atribuye incluso legalmente al Poder Judicial la decisión de las sentencias y la decisión de los conflictos. Y entonces el Tribunal Judicial, los jueces, quienes realmente deciden si esto es o no es legítimo, legal, dentro del Estado de Derecho, para que se mantenga el Estado de Derecho. Naturalmente los jueces que no admiten semejante delegación, puesto que ellos suponen que se está efectivamente pues cumpliendo la legalidad constitucional. Ahora, de hecho, la zona borrosísima que separa estos dominios de un juicio de aplicación estricta del derecho civil, ¿verdad?, a una cuestión estrictamente política, los jueces, por una parte, alimentan una ideología propia de su gremio, vamos a decir así, de su función como poder, como miembro de un poder del Estado, el Poder Judicial. Poder Judicial, por otra parte, que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Declaración de Derechos Humanos y del juicio de Nuremberg, pues se extendió universalmente. Es decir, los jueces ya se juzgaban teóricamente, por lo menos la teoría de muchos jueces, y particularmente los que siguen la inspiración de Radbruch, un famoso jurista alemán, pues también inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de los años 47 o 48, recuerdo, muy conocido entonces, y supongo que ahora también, pues la idea del estado de los jueces. Es decir, los jueces serían los verdaderos encargados de administrar la Constitución ya establecida. Y entonces esto restringiría notablemente las posibilidades de los políticos, y los jueces al mismo tiempo, en cuanto encargados de administrar las leyes que han de ser también justas y por tanto universales, y que han de culminar en una suerte, o quieren culminar en una suerte de Tribunal Internacional de Justicia. Entonces los jueces estarían entonces de algún modo decidiendo pues las directrices y las alternativas o disyuntivas que se van presentando, puesto que según su leal saber según el derecho, un derecho universal que al parecer casi procede pues de instancias superiores, como podrían ser en la Edad Media pues las decisiones del papado o del Papa, por ejemplo, del siglo XVI y XVII. ¿Qué ocurre entonces con esta situación? Pues ocurre, primero, que muchos jueces a muchos jueces les satisface precisamente esta tesis de todos los jueces, claro, por el rango de primera jerarquía que les corresponde. En España tenemos el caso del juez Garzón, que se creyó juez universal. Algunas veces le hemos imputado el diagnóstico de complejo de Jesucristo, por razones que de aquí no podemos explicar, pero entonces, que es un concepto de los psiquiatras pues de los años 20, es decir, no es un concepto que hayamos inventado ad hoc aquí, y entonces la idea del juez universal, pues que de algún modo ha de pertenecer al Tribunal Internacional de Justicia, y que en todo caso tiene bajo su jurisdicción en principio la posibilidad de someter a juicio, de llamar a juicio, pues incluso a personas de otros estados distintos de su propia jurisdicción, en el caso de Garzón, pues a Pinochet y a otros, ¿verdad?, que intentó procesar precisamente bajo título de juez universal, y que todavía sigue, porque el juez Garzón ha sido recibido no como prevaricador, sino como un héroe del derecho internacional y del derecho universal, más que internacional, derecho universal. Ha sido llamado a Europa, a Argentina, a otros países, etcétera. Recibe los mayores elogios, a pesar de que ha sido condenado después en España por el Tribunal Supremo por prevaricación y apartado de su carrera. Entonces, la situación, ya para terminar, vendría a ser la siguiente. Los jueces llegan a creer que, como representantes de la justicia, pues tienen poder
es opere operato para que sus sentencias se cumplan. Pero ignoran o quieren ignorar que las sentencias que ellos den, aunque sean plenamente justas dentro de las coordenadas pertinentes, sin embargo estas sentencias no tienen capacidad de ser aplicadas si no son apoyadas por el Poder Ejecutivo. Es decir, por el Ejército, por la Guardia Civil, por la Policía Interna, etcétera. Es decir, unas sentencias que no están apoyadas por el Poder Ejecutivo no son sentencias eficaces, son simplemente pues conclusiones académicas propias para una universidad más que para un Estado en funcionamiento político. Y este olvido, pues es esencial, porque y es lo que de algún modo pues desvirtúa las tesis sobre un Tribunal Internacional de Justicia, porque las sentencias de ese tribunal no serían cumplidas ni por la Organización de las Naciones Unidas ni por ninguna sociedad de naciones cuando fueran en contra de los intereses de un Estado poderoso capaz de poner un veto, etcétera, etcétera, como puede ser ahora Estados Unidos, o donde las decisiones que pudieran tener el supuesto Tribunal Internacional de Justicia, que no hay que confundir con los llamados tribunales internacionales, porque en ellos figuran magistrados de más de un Estado, de 2 o de 3 o incluso de 5, pero no de toda la humanidad. De todos los estados, ¿verdad? De los 200 estados en números redondos que pueda existir ahora. Entonces no hay tal consenso, ni lo ha habido nunca. Entonces la situación es clara. Por una parte, los jueces son dados o tienden a creer, dentro de la teoría del Estado de jueces, que ellos representan la justicia pura, la justicia absoluta, no contaminada, separada completamente del Poder Ejecutivo, aunque dependiente del Legislativo, claro, porque del Legislativo teóricamente reciben la Constitución y las leyes fundamentales. Ahora bien, los jueces, ellos creen que sus sentencias están dadas en cumplimiento estricto de la Constitución, es decir, ni siquiera tienen por qué, y son muy criticados cuando no proceden de este modo, por qué manifestar en sus sentencias una voluntad de ejemplaridad, porque por esta voluntad de ejemplaridad se pueden colar multitud de aspectos, de tendencias, etcétera, que desbordan completamente el Estado de Derecho. Es decir, los jueces tienen estrictamente que interpretar lo que las leyes del país, o de la humanidad, si se quiere, establecen. Porque si quieren ser ejemplares, entonces tienen que aportar o añadir a sus sentencias otra serie de consideraciones que desbordan completamente la situación del derecho constitucional. Ignorando, repito, que necesitan del Poder Ejecutivo. Por tanto, la separación de poderes es más bien artificiosa, porque de hecho el Ejecutivo está completamente vinculado a los jueces. Y todavía más, aunque oficialmente no, el Ejecutivo apoya la sentencia de los jueces cuando estos jueces han dado sentencias que favorecen al Ejecutivo. Es decir, que se establece una especie de circuito, una realimentación entre las sentencias del Poder Judicial y las resoluciones del Poder Ejecutivo, que de algún modo influye o ha influido siempre en el nombramiento de los jueces, y en donde entonces, de este modo, los jueces sacan una gran ganancia de ser inmediatamente puestos en un nivel superior en la jerarquía, por lo menos estatal, no digamos supraestatal, y los políticos, porque sus decisiones ya no los toman ellos, no son arbitrarias, sino que es lo que han dicho los jueces, lo que ha dicho el Poder Judicial. En una palabra, y terminamos, lo que llamamos Estado de Derecho, prácticamente, no digo que teóricamente, prácticamente viene a ser el Estado de los jueces, donde los jueces deciden realmente cuestiones realmente importantes políticas, como vemos, por ejemplo, en España, las cuestiones relativas a la cuestión de los partidos políticos secesionistas, en el caso de Batasuna, de Bildu, etcétera, de Amaiur, partidos políticos secesionistas, que sin embargo el Tribunal Constitucional, pues de un modo u otro, pues ha tolerado y ha determinado la posibilidad de que estén prácticamente extendiéndose en el País Vasco, aunque son estados secesionistas explícitamente tales, que quieren realmente separarse de España y que incluso consideran a España como el principal enemigo.
Naturalmente ahora el poder político, el gobierno, en una palabra, pues simplemente delega al tribunal, a los tribunales, al Tribunal Constitucional, por ejemplo, que decida lo que se hace. Entonces ya no es el gobierno, son los jueces. Y claro está, los jueces, con esta misma cuestión, se consideran mucho más importantes de lo que realmente son, y el Estado de Derecho es sencillamente la expresión de un Estado donde no hay independencia de los poderes centrales del Estado, los famosos poderes de Montesquieu, y no los ha habido nunca. Yo no digo que no los pueda haber, pero que no es cuestión esencial, porque la independencia está muy delimitada y la independencia en absoluto carece de sentido. Es decir, no son otros poderes conglomerados, primero porque el poder legislativo es el que al cual es el poder al cual tienen que someter los jueces. El poder judicial está sometido en su ejecución al poder ejecutivo, y el poder ejecutivo, a su vez, pues tiene que depender de la Constitución, del legislativo, y tiene que depender también de algún modo, y depende de hecho de los jueces en la aplicación de las sentencias.